de relación, de poder, a la vez como algo social y también intelectual. Una nueva mentalidad que se nutre de las raíces de sus usos y costumbres y a su vez se revoluciona con las aportaciones de los insurgentes y del mundo no indígena, que va de lo local a lo universal. Las autonomías indígenas, los municipios rebeldes, los aguas calientes, las juntas de buen gobierno, los caracoles, son las formas que toman los zapatistas para hacer política, pasando la ideología del poder por la cultura del poder. El poder de los indígenas es su resistencia. No vivimos en una época de cambios, sino un cambio de época, dice el presidente Rafael Correa del Ecuador. Vivimos megacambios ineluctables y uno de ellos, así como las autonomías, la descentralización, la pluriculturalidad, los derechos colectivos, es también la naturaleza de un nuevo tipo de poder. En la pirámide de la gobernabilidad están las instituciones, los partidos políticos. Luego están las Fuerzas Armadas, los guardianes del sistema y por último la base, el sector de la economía. Los partidos políticos tradicionales están agotados, desprestigiados. De ahí el surgimiento de nuevos movimientos, de nuevas organizaciones, de nuevos dirigentes, pero que desgraciadamente hasta ahora no logran encarnar el nuevo tipo de líder de direcciones, quienes una vez en el poder reproducen las mismas viejas mañas de la individualidad por encima de lo colectivo, de la corrupción y de la atracción, porque somos sujetos sometidos al impecable despotismo del poder del Estado, por falta de conciencia y corazón. Porque para los indígenas mayas zapatistas podría ser menos difícil que para otros la construcción de un nuevo tipo de poder. Guillermo Bonfil en su obra, en su libro México Profundo, analiza y confronta la naturaleza de las dos matrices de civilización que chocan en la conquista. La nuestra, la prehispánica, era portadora de un modelo de autosuficiencia, valga decir, de producir y consumir solo lo que nos es necesario. Enfrente teníamos a una invasión portadora del modelo mercantilista que venía precisamente abriendo rutas para la compra y venta de mercancías. Para los indígenas, los valores más importantes son la dignidad, la solidaridad, la palabra, o sea, valores éticos. El peor castigo que un miembro de una comunidad indígena es la de ser expulsado de su comunidad. En las comunidades indígenas encontramos, entre otras, 3 características que se pueden rápidamente sentir cuando visitamos sus lugares. Son comunidades pacíficas, no agresivas, no violentas. Tienen un sentido de lo colectivo, de la comunidad, de común y unidad, y una disponibilidad ininterrumpida y permanente hacia lo otro, hacia los demás. Su mentalidad colectiva puede explicarse en sus usos y costumbres y en su cultura. En lengua maya no existe el yo, el tú, sino el nosotros. Las asambleas son el lugar en donde las comunidades discuten sus problemas y encuentran sus soluciones. No se vota, se discute hasta que se entienden, se escuchan hasta que cuando llega el acuerdo. La asamblea nombra a alguien para llevar a término lo decidido por la comunidad y si éste no cumple es revocado. Este es el cargo que viene de la palabra carga. La autoridad trabaja para la comunidad, es la comunidad la que ordena. De ahí el mandar obedeciendo. De ahí que el subcomandante Marcos es sub y no comandante. Él es el jefe militar y también hace de vocero, pero es sub. Porque encima de él está el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que son quienes tienen el mandato de sus comunidades para elegir su comandancia. ¿Por qué Marcos no es comandante? Porque él no ha sido elegido por ninguna comunidad como su representante, porque él vive en la selva. Entonces no había comunidad que podía haberlo designado como su representante en la comandancia. Un fenómeno que observamos en el transcurso de la génesis del movimiento zapatista es cómo el ser indígena se vuelve insurgente y a la vez cómo los insurrectos se indigenizan.
un fenómeno que implica la fusión de un movimiento insurreccional con lo indígena, como los insurreccionales se indigenizaron y como los indígenas se insurreccionaron. El subcomandante Marcos cuenta que cuando los primeros zapatistas llegaron a la selva eran cuadros de movimiento, o sea, usamos la palabra cuadros para los que son tan formados para la organización, y o sea que son cuadrados, y que el roce con las comunidades indígenas, al someterse a sus usos y costumbres, las comunidades limaron, redondearon sus aristas, sus ángulos, y entonces recién comenzaron a rodar. Y con ellas y con ellos nosotros también. Hoy las autonomías indígenas zapatistas están más vivas que nunca, pero desgraciadamente el acoso militar del gobierno y estatal es también más intenso y hoy sufren una escalada de hostigamientos. Hoy ellas, las comunidades indígenas, los zapatistas, necesitan de la solidaridad, de la denuncia. No es porque no están en las primeras planas de los periódicos ni en los noticieros de la televisión que ya no existen. No los dejemos solas ni solos, hoy es cuando más los necesitan. El subcomandante Marcos acaba de declarar que hoy los zapatistas están como en el 94, pero al revés, porque es el ejército quien ataca. Nosotros luchamos por la Amazonía, pero también hagámoslo por nuestros pueblos indígenas. En las comunidades indígenas zapatistas, el grado más alto de afecto es el de hermano. Cuando yo pregunté a las comunidades indígenas que quién era Marcos si no él era indígena, me respondieron que el ser indígena no es una cuestión de piel, sino de corazón. Muchas gracias, hermanos y hermanas de corazón. Muito obrigado, senhor Juan Calderon. Agora passamos a palavra ao senhor Gilberto Lopes e Rivas. A partir de las experiencias autonómicas de los pueblos indios en América Latina y en particular la evolución política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional después del inicio de su rebelión armada el 1 de enero de 1994, la puesta en marcha de sus gobiernos rebeldes municipales autónomos y sus 5 juntas de buen gobierno en el ámbito regional en Chiapas, y la llamada otra campaña, el debate sobre el poder ha tomado un giro inédito. Contrario a las críticas de algunos autores hacia los ejercicios autonómicos indígenas, estos no ignoran al Estado ni al poder que éste ejerce a partir del monopolio en el ejercicio de la violencia y la represión legalizada por un marco jurídico que expresa la correlación de fuerzas y la hegemonía de clase. Por el contrario, se considera las autonomías como formas de resistencia y de conformación de un sujeto autonómico que se constituye en un interlocutor frente al Estado, al cual impone en muchos casos